hemos hecho un pequeño cambio y vamos a emitir a las 8:24, 7:24 en Canarias, la sección Nuestro Siglo, de David Jiménez Torres, donde hablamos de la historia reciente, tan reciente que casi no se considera historia, injustamente, porque marca el presente. Que me estoy poniendo ya. David Jiménez Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y de qué vas a hablar hoy? Pues mira, esta semana vamos a hablar de un momento clave en la historia reciente de México, pero que también creo que enseña mucho sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, que es qué se hace con las estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico. Es decir, qué se hace con el narco. Como he subrayado, hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad, la libertad y la tranquilidad de los mexicanos. Es un enemigo que no conoce límites, que lastima profundamente a toda la sociedad por igual. Esta es la voz de Felipe Calderón, presidente de México entre 2006 y 2012. Sabéis que en México los presidentes gobiernan una legislatura de 6 años sin posibilidad de reelección. Y en ese momento, es justo al principio de su mandato, estaba explicando lo que sería la principal iniciativa de su gobierno, lo que se conoció como guerra contra el narco. Una guerra que hoy se considera que fue un terrible fracaso, sangriento, ahora comentaremos hasta qué punto, y creo que de ese fracaso también podemos extraer lecciones, creo que ninguna positiva, no solo para México, sino por desgracia también para el resto del mundo. Así que repasemos muy rápido qué ocurrió. El crimen organizado vinculado al narcotráfico había crecido mucho en México en los años 90, años 2000, esos años de final de la hegemonía del PRI, llegada de la alternativa del PAN con Vicente Fox. Y había crecido, bueno, por una realidad incontestable, que es que tiene una frontera enorme, México, con el mayor consumidor de drogas de todo el mundo, que era y sigue siendo Estados Unidos. Y también había crecido por la incapacidad o la impotencia o la falta de voluntad de las instituciones mexicanas, que habían sido incapaces de impedir que el narco se convirtiera en una especie de Estado dentro del Estado que operaba con impunidad y además con cada vez más violencia. Es decir, en 2006 ya estamos teniendo el narco asesinando a policías, a funcionarios que estaban persiguiendo a delincuentes. Es decir, una situación como la de la mafia en Italia en los 70, por no hablar de lo que se había visto en Colombia en los años 80, ¿no? Así que Calderón se propuso acabar con aquello con una estrategia de combate frontal contra los cárteles de la droga. En primer lugar, el gobierno hizo un gran despliegue de las Fuerzas Armadas mexicanas en el propio territorio nacional, encomendándoles tareas de orden público y de combate contra el crimen organizado. ¿Por qué se recurre al ejército? Muy fácil, porque el gobierno no se fía de las policías regionales y municipales porque considera que están o completamente corrompidas o completamente infiltradas por el narco, y en eso pues no andaba desencaminado. Y así se despliegan operativos de tropas federales en hasta 15 de los 31 estados en los que se divide México. En su momento álgido llega a haber 45.000 soldados desplegados en las calles del país. Esa era una parte de la estrategia, la militarización. Otra parte de la estrategia era descabezar a los cárteles. Es decir, la idea era, estas son organizaciones muy verticales, si hostigas o capturas o matas al capo, toda la organización se resiente, se resquebraja, se debilita y entonces puedes ir desmontándola con mayor facilidad, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que pronto queda claro que esa guerra contra el narco no está reduciendo los niveles de inseguridad y de violencia en México, más bien está ayudando a aumentarlos, incluso diríamos a dispararlos. El caso de Ciudad Juárez fue representativo. A partir de 2008, esa ciudad empezó a registrar una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Y los telediarios se convertían en letanías de los asesinatos que se iban cometiendo en la ciudad a lo largo de todo el día. El auto de una mujer que apenas salía a trabajar terminó parado a mitad de la calle. Ella no alcanzó a escapar de un ataque armado muy temprano en Juárez. Fue parte de las ejecuciones que se han dado en la frontera a solo 2 días de una alerta de los Estados Unidos sobre la violencia en México. El martes comenzaron los ataques.
A un hombre lo acribillaron cerca del río Bravo. Alcanzó a manejar hasta un hospital y ahí perdió la vida. El principal error de cálculo del gobierno tuvo que ver con las consecuencias de esa estrategia de descabezar a los cárteles. Claro, tú puedes hostigar, detener o abatir al capo, pero lo que se vio inmediatamente es que eso desataba unas terribles guerras de sucesión dentro del propio cártel, o también guerras con otros cárteles que, al ver la debilidad del rival, se movían para ocupar sus plazas, sus negocios, sus posiciones de poder. Efectivamente. El narco se fragmenta, porque es verdad que se detiene y se abate a muchos de los grandes capos, algunos de ellos históricos con décadas de recorrido, pero eso potencia la violencia entre ellos. Y además es una lucha... Se desencadena la guerra civil. De hecho, los datos de homicidios son de guerra civil. Completamente. O sea... No, más muertos que muchas guerras entre estados. Ya ni siquiera guerras civiles, guerras entre estados. Mira, durante el gobierno de Calderón se registraron 102.800 asesinatos. Estas son las cifras oficiales. Hay otras estimaciones que llegan mucho más alto, lo que suponía un incremento del 83% respecto a la etapa anterior. Y ya decimos que esa etapa anterior había sido muy violenta. Eso es lo que había justificado la guerra contra el narco. En definitiva, el saldo de esta guerra no pudo ser más horroroso. Además, porque no solo duró los 6 años de presidencia de Calderón, sino que también fue proseguida, al menos en algunos aspectos, por su sucesor, Enrique Peña Nieto. De nuevo, estimaciones conservadoras señalan que entre los 12 años que gobiernan Calderón y luego Peña Nieto, se producen en México 240.000 asesinatos. Y además los asesinatos son solo la punta del iceberg del fenómeno violento. Por ejemplo, muchos cárteles en esta hipercompetitividad empiezan a diversificar sus fuentes de ingresos. Y una de las nuevas fuentes de ingresos son los secuestros y petición de rescates. Además, con amenazas terribles sobre lo que le iban a hacer a los secuestrados en caso de no recibir un rescate en 24 horas, ¿no? Si en 2005 se denunciaban 160 desapariciones en México al año, ¿vale? Antes de la guerra contra el narco, 160 desapariciones al año, para 2020 la cifra era de 12.500 casos de secuestros, de desapariciones forzosas en un solo año. Y quizá, Rafa, lo más deprimente es que nada de esto ha servido para reducir el poder del crimen organizado en México. Hay cierto consenso en que ese poder o se ha consolidado o directamente se ha expandido. Así que quizás nos sorprende que en 2018 el sucesor, a su vez, de Peña Nieto, que es Andrés Manuel López Obrador, declara nada más llegar al poder que la guerra contra el narco ha terminado. Y a su vez su heredera política, Claudia Sheinbaum, ha declarado que no se va a retomar por mucho que las tasas de violencia sigan siendo inaceptablemente altas. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. Pues la guerra contra el narco está fuera de la ley. Es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso, además, en México, en esto Sheinbaum dice, por una parte, la defensa de la legalidad y por otra parte dice que no sirvió de nada, que solo sirvió para aumentar los asesinatos. Por esto, la guerra contra el narco, ¿qué nos enseña, aparte de un episodio terrible, ¿no?, de la historia reciente de México? Yo creo que en el fondo de este episodio está la cuestión de si un Estado puede ejercer el control sobre su territorio y si puede obligar a que se cumplan en él las leyes y el Estado de Derecho. Y esto es algo que el crimen organizado ya había puesto en tela de juicio en el siglo XX. Lo habíamos visto, ya hemos mencionado los casos de Colombia o de Italia. Pero yo creo que habíamos asumido que los Estados del siglo XXI iban a ser cada vez más poderosos, iban a tener cada vez más recursos para doblegar a esos rivales por el monopolio de la violencia en su territorio, ¿no? Como que las grandes organizaciones de crimen organizado eran una herencia del pasado que los estados del siglo XXI iban a conseguir derrotar. Pero el caso mexicano muestra que quizá los estados del siglo XXI no son tan fuertes como pensábamos. O no tan fuertes al menos como para derrotar definitivamente a un enemigo como el narco. Porque quiero
insistir sobre esto. El Estado mexicano tenía recursos, tenía voluntad y tuvo perseverancia. 12 años no son pocos años. Si la guerra contra el narco fracasó, no fue porque no tuviera la razón de su parte o por falta de recursos. Sencillamente fracasó. Y esto supone un aviso importante para otros estados que puedan enfrentarse a este problema, porque el crimen organizado está muy fuerte en todo el mundo. No es solo Hispanoamérica, no es solo México, no es solo lo que hayamos podido ver recientemente en Ecuador, ¿no? En Holanda sabemos que el crimen organizado es importante. En España hemos tenido el terrible episodio de las narcolanchas de Barbate, recordándonos que esto también es una presencia importante. Y noticias a diario, Efectivamente. Por eso, si algo nos muestra la lucha contra el crimen organizado en México, es que este es un adversario al que creo que aún no sabemos cómo derrotar del todo. Y por esto, la guerra contra el narco mexicana me parece que, por desgracia, es un momento clave de nuestro siglo. Luego te espero en tertulia, David. Ahí nos vemos. Gracias. Soy el fuego que arde tu piel, soy el